Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Mejor Partido. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que es amigo, una persona con la cual no hablábamos hace mucho tiempo y por cuestiones de la vida nos reencontramos nuevamente y tiene unas historias y una historia bastante interesante, bastante chévere y, y que nos va a dejar un poco pensativos, que nos va a dejar un poco un mensaje bastante importante y es cómo disfrutamos, cómo nosotros llegamos a gozar, cómo llegamos nosotros a querer esos seres cercanos, esas personas que están con nosotros y que de pronto no valoramos en su momento y por qué podemos llegar a valorarlas hoy en día. Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Saludo para toda la audiencia. Mi nombre es Camilo Hurtado y mi trabajo es payaso de circo, más conocido en el medio como Alegría Show. Es mi trabajo. Alegría Show es como su empresa, su marca, su logo, que se las vamos a dejar por acá para que ustedes puedan ir a seguirlo y puedan tener ustedes de primera mano todo lo que hace Camilo. Pero hoy vamos a ver a ese payaso sin maquillaje, vamos a conocer ese payaso que no, que no nos va a hacer reír o posiblemente nos va a hacer reír, pero nos va a contar su historia, nos va a contar lo que le pasó, lo que le sucedió y cómo a pesar de todo, como me lo dijiste esa vez, el show debe continuar. Entonces, pues aquí nos va a contar, espero les guste, espero se puedan sentir identificados y bueno, él nos va a contar todo lo que tuvo que pasar desde sus rupturas amorosas hasta la pérdida de unos seres muy queridos. Entonces, Cami, este es tu espacio, este lugar es para ti y pues nada, te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, como te digo, pues por la invitación. Bueno, pues actualmente estoy superando una pérdida muy grande, la pérdida de mi esposa Diana Alejandra Pedraza y de mi hija Ana Victoria. Nosotros llevamos 3 años compartiendo la vida juntos. Teníamos un hogar muy bonito. Cuando nos enteramos que ella estaba en embarazo, pues fue una noticia que nos alegró mucho el corazón y nos motivó para tomar la decisión de casarnos por lo civil. Era como una motivación adicional. Y todo fue o sea, todo fue como muy seguido. O sea, nos casamos en septiembre. En diciembre hicimos el baby shower el 22 y por una mala atención médica, ella falleció el 31 de diciembre en la noche. Y pues para mí fue algo que pues me cambió mucho la vida y me marcó mucho ese momento de perderlas a las dos el mismo día. Claro, y comprendiendo pues la época, ¿no? El momento, diciembre, donde uno quiere estar con sus seres queridos, donde uno quiere estar pasando ese rato en familia y, y posiblemente pues, posiblemente no pasaste ese momento de 31 de diciembre. Pero Cami, ¿cómo fue todo el proceso? Es decir, ¿qué sucedió horas antes de ingresar a la clínica? Y cuál es el parte médico que dicen del fallecimiento de tu esposa? Ella tenía dolor de cabeza. En el transcurso del día tomó un medicamento para pues el dolor de cabeza. Pero cuando yo ya vi que ella estaba muy mal, fue porque ella tuvo una convulsión. Ella se cayó al piso, empezó a botar como una espuma en la boca, en la nariz. Yo la limpié y yo llamé urgente a la línea de atención para que llegara una ambulancia. Y ellos decían que como el 31 hay muchas riñas en la ciudad y hay mucho trabajo, ellos se iban a demorar 1 hora y media en llegar a la casa. Entonces, ya cuando ya tuvo una segunda convulsión, yo ya no iba a esperar una ambulancia, yo salí a la calle y le pedí a los vecinos que me ayudaran a alzarla con mucho cuidado, bajarla de un segundo piso y llevarla a un hospital que quedaba a 3 cuadras de la casa en donde nosotros estábamos viviendo. Pues en ese momento uno no piensa cómo llevarla a un lugar más lejos porque uno piensa en salvarle la vida. Y yo llevé a mi esposa y a mi hija al hospital Vista Hermosa, que era el más cercano, con la esperanza de que la pudieran salvar.
Y eso fue lo que pasó. Las llevamos. Ellos me dicen que tenía que llevarles la carpeta prenatal y la cédula. Entonces yo me fui por la carpeta y cuando yo regresé al hospital ella estaba gritando. Yo les pregunté que por qué estaba gritando y dijeron que no sabía, que ella tenía como un ataque de pánico. Entonces me dice como entre y calme a su esposa. Entonces yo entré, yo hablé con ella ya estaba consciente, le dije, mi amor, tranquila, todo va a estar bien, la niña va a estar bien, yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar. Y yo la logré calmar, pero ellos insistían en atenderla mal. Entonces le amarraron un brazo en una camilla, el otro, el pecho, y empezaron a, no sé qué medicamento le estaban aplicando, nunca me dijeron nada sobre eso. Pero después les ocurrió meterle una sonda urinaria y cuando ellos hicieron eso, ella tuvo dos convulsiones más y obviamente la estaban ahogando. Entonces, la ambulancia que llegó para trasladar a mi esposa al hospital de Mason, que ya era un hospital de segundo nivel, llegó a tiempo, pero ellos, por estar atendiéndola mal, no dejaron que se la llevaran. En ese hospital de primer nivel ellos no tenían un cirujano para sacar a la niña por cesárea y no la podían atender. Y ya cuando la trasladamos a Mason, yo iba con ella en la ambulancia y yo vi que estaban intentando reanimarla cuando entramos por urgencias y ya después de 40 minutos me llamaron y me dijeron que a ella le dio un paro respiratorio. Después de que ella fallece, sacan a la niña y la niña ya no tiene oxígeno. Entonces, por eso digo una mala atención, porque tardaron más de 2 horas en trasladarla a otro hospital y cuando ya llegó al hospital ya no se podía hacer nada porque había pasado mucho tiempo. Fue lo que pasó. Una situación bastante, pues difícil, Cami, porque mm, se supone que si existe un hospital cercano, pues es para que te puedan brindar por lo menos los primeros auxilios y poderte solucionar pues una situación de salud complicada. Ahora bien, si las instalaciones o el hospital como tal no tiene el personal médico que permita atender este tipo de urgencias, pues lo que uno espera como paciente es, bueno, tengan por lo menos una debida atención y una buena atención que me permita por lo menos alargar mi vida, no sé, mantener mi salud un poco más estable mientras llego a un hospital que sí tenga las condiciones que se requieren para mi situación. Pero bueno, ¿qué te dicen los médicos? Es decir, ¿cuál es el diagnóstico por el cual fallece tu esposa, tu hija? ¿Por qué no actuaron de una manera rápida y sacar en este caso a tu bebé? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué se durmieron tanto? Ellos me dicen que, pues que después de que pasó toda la situación, los médicos siempre salen con un protocolo y como que se forman en hilera y le dicen a uno, hicimos todo lo posible para salvarlas, pero pues se murió su esposa, se murió la niña. Y luego me dicen, vamos a bajar los cuerpos para que usted se despida de ellas porque las vamos a llevar a la morgue. Y pues yo estaba solo en el hospital y sentía también muy cruel la forma como ellos lo decían. O sea, como que ellos no entendían que se había muerto era mi esposa y mi hija. O sea, la gravedad para mí era mucha. Y pues tuve que esperar como hasta las 2 de la mañana que llegó medicina legal para levantar el cuerpo de mi esposa, porque cuando sucede algo así, queda como en una investigación de la fiscalía para que se determine la causa de la muerte. Después de 6 meses que ya sucedió pues el hecho, ya 7 meses, pero después de 6 meses, la medicina legal establece muerte natural por eclampsia. Y esa marca de muerte natural lo que hace es que a mí no me permite, digamos, como pelear por la memoria de mi esposa y de mi hija con una reparación o una indemnización por el daño que me hicieron a mí y a mi hijo. Es un daño emocional, es un daño físico. Mi esposa estaba muy joven, tenía 31 años y mi hija tenía una vida por delante y pienso que si ellos hubieran sacado a la niña con tiempo, hubieran podido estabilizar a mi esposa.
y posiblemente se hubiera salvado una de las dos. Yo no puedo escoger entre ninguna de las dos, como que yo le diga al doctor, salve la niña y la mamá no, o sea, no podía. Tampoco me dieron nunca la opción. Uno piensa es que la salven a las dos, la verdad. Cami, pero digamos que no quiero de pronto revictimizarte porque el objetivo mío no es ese. El objetivo mío es que las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen en las redes sociales, pues sepan que también hay personas que pasan situaciones muy complicadas y más por la época, o sea, el diciembre donde uno comparte con su familia y aún más que estaban recién casados ustedes, llevaban poquito tiempo, le habían hecho el baby shower recién unos días atrás. mm, pero si te hubiesen puesto a escoger, digamos que ya hoy ha pasado 7 meses desde que sucedió el tema. Pero si al Camilo de hoy le ponen a escoger o le dicen, bueno, tenemos que salvar una de las dos vidas, ¿qué, qué decisión hubieses tomado? Yo hubiera tomado la decisión de salvar a mi esposa, porque, pues porque con ella habíamos compartido ya muchos, muchos años y hubiéramos tenido de pronto la oportunidad más adelante de tener un segundo hijo. No porque la vida de mi hija no tenga un valor, solo que pues hubiera tenido uno la esperanza de más adelante de pronto tener otro hijo y pues hubiera sido duro para nosotros la pérdida de la niña, pero mi esposa hubiera estado conmigo y hubiéramos visto la posibilidad de más adelante tener otra hija, otro hijo. Igual se hace muy difícil, no es como que uno pueda escoger, tampoco lo hacen, los doctores a uno no le dan esa opción. Y sí, fíjate que cuando yo me enteré del caso, cuando tú me contaste, eh, para mí fue también muy duro porque pues en estos momentos mi hermana está en estado de gestación y el embarazo de ella ha estado muy tranquilo, o sea, ha estado muy bonito el embarazo de ella. Y para mí ha sido muy importante pues sentir esa etapa del embarazo. Digamos que yo no tengo hijos, pero pues si viene un sobrino en camino. Bueno, hicimos ahí una pequeña pausa por cuestiones logísticas. Te estaba contando, cuando yo me entero de la noticia, le, me reúno con mi hermana y con mi cuñado y les hago la consulta, como bueno, en el escenario que pasa esta situación, ¿qué escogerían ustedes? ¿El bebé o a mi hermana? Y mi cuñado, sin pensarlo, él dijo a mi esposa, porque posiblemente más adelante podremos tener la oportunidad de volver a tener otro bebé o planearlo o de pronto mirar qué pasa, pero posiblemente pues con mi bebé va a ser diferente, ¿sí? O sea, la relación, o sea, para el primo más, digamos que la relación de matrimonio, de pareja, que, que obviamente sin desmeritar y sin quitarle lo que es tener un hijo, pero si de una me dijo no, o sea, yo me quedo con mi esposa. Mm, y es una pregunta que uno no se hace, porque creo que no está nunca dentro de las posibilidades cuando uno tiene su pareja y de pronto planean ser padres y demás. No se plantea uno la posibilidad de, en caso dado que llegue a pasar este tipo de situación, ¿qué hacemos? Porque creo que es una decisión que se tiene que tomar en conjunto. Pero, pero Cami, o sea, independientemente, y creo que tú ya antes habías pasado, no algo similar, pero sí una ruptura amorosa que te costó un montón, te dolió muchísimo. Y, y pues, ¿cómo sobrellevaste esos golpes tras golpes que has recibido? Y cómo ha sido para ti enfrentarlos y saber que hoy, no sé, puedes estar de luto, pero en la noche tienes un evento y tienes que hacer reír a las personas. ¿Sabes? Pues hice un proceso desde que me dijeron que ella se había muerto y fue un proceso en donde yo me puse a pensar
Ahora, ¿cómo voy a hacer para seguirme pintando la cara y hacer reír a las personas? Era una pregunta que yo me hacía y entendí que la vida no se puede detener aún con esas cosas difíciles. Tenía muchos retos. El primero era que nosotros no pagábamos un seguro de vida y yo debía conseguirme 8 millones en 4 días para poderla enterrar a ella y a mi hija. Tenían que ser en ataúdes diferentes porque ya habían sacado a la niña. Conseguir ese dinero para mí se hizo un reto. Yo puse una publicación en redes sociales y la gente empezó a ayudarme. Y ahí empecé a ver como que la empatía de las personas que sabían que yo estaba pasando una situación muy dura. Y empezaron a ayudarme, me enviaban dinero por Nequi, por Plata. Finalmente logramos conseguir ese dinero y para mí también se hizo pues un alivio, porque estaba lidiando con el dolor de la muerte de ellas dos y también con la preocupación de poder pagarles un entierro digno a ellas dos. Ya al ver en el cementerio el ataúd de mi esposa y un ataúd blanco de mi hija, pues era enfrentar una realidad. Ya era saber que ellas se habían muerto. El segundo día, que ya fue cuando las llevamos al cementerio, varios familiares cargaban el ataúd de mi esposa y yo llevaba en mis manos el ataúd de mi hija. Y yo caminé varios, sí, pues a una distancia larga a donde iban a ser como las bóvedas de ellas dos. Y yo sentía esa tristeza de saber que la única forma de que tuve la oportunidad de cargar a mi bebé fue muerta en un ataúd. Em, la enterramos y yo llegué a mi casa, mi hijo se había ido con la mamá, yo estaba solo y en esa soledad nunca tuve un pensamiento, digamos, de quererme quitar la vida, no. Tuve un pensamiento en donde dije, yo necesito hacer algo para superar esta situación poco a poco. Entonces, lo primero que hice fue que pinté todo el apartamento, saqué las cosas de ella, la hermana como mi cuñada como a la semana y media. Fue a mi casa, se llevó la ropa de mi esposa, el maquillaje, todas las cosas que yo le había dado con mucho amor. Y eso me ayudó mucho a entender que yo no podía tener las cosas de ella porque eso no me iba a ayudar. O sea, hay personas que en momentos de una muerte se aferran a esas cosas materiales, pero a veces nos hace mucho daño con eso. Entonces yo no quería tenerlo, entonces ella se llevó todo y yo luego tenía que sacar toda la ropa de mi hija que nos habían dado en el baby shower, entonces tenía una bolsa así grandísima de ropa, de pañales. Entonces empecé a hacer como bolsitas y a regalar. Hacía mamitas que veía por ahí con niñas, yo regalaba todo. Si iba a una fiesta, a un evento de bichagos, yo le llevaba regalo a la niña. Y quise hacerlo así, de sacarlo, porque no estaba bien conservar esas cosas materiales que me recordaban mucho a ellas y pues que me iba a dar muy duros. Entonces hice eso, como que cambié todo el lugar y empecé a hacer un proceso de aceptación, de entender que ellas ya no estaban y que yo no podía detener la vida por lo que me había pasado. Yo estaba dejando todo para después y fue un momento en donde me puse a pensar que la vida es ahora. Entonces tenía un proyecto que era cambiar mis vestuarios, entonces fui a la alquería, compré telas, mandé a hacer 14 trajes de payaso, compré zapatos, pelucas, mandé a hacer tarjetas y me puse a pensar que yo no podía detenerme y que quería antes mejorar el trabajo que yo hago. Y compré trucos de magia y me enfoqué en mejorar mi trabajo y empezó a salir mucho trabajo, muchas presentaciones y yo empecé a ocupar mi mente en el trabajo y en ayudarme a superar la situación. Y tú y yo no nos vemos hace como unos 8 años, yo creo. Y ahora que mencionabas que más o menos sobre ese tiempo te separaste, porque recuerdo que cuando nos conocimos, tú decías, no, es que le estoy pagando la universidad a mi esposa y no sé qué. Y recuerdo que el trabajo que teníamos en ese entonces era muy jodido, era complicado y, y aparte métele el tema pues de tu profesión como tal.
Pero hay algo que me quedó resonando y es, me lo decías ahorita detrás de cámaras, que ella te decía como, o te dijo como, yo no quiero la vida de un payaso, o no quiero pasar la vida de un payaso. Sí. ¿Cómo fue para Camilo saber que esa es su profesión y era lo que le estaba económicamente ayudando, incluso a ella, para sus estudios, que le digan, no quiero estar con un payaso? Pues me dio mucha tristeza recibir como ese desprecio de parte de ella, porque gracias al trabajo del payaso es que él había podido apoyar con su universidad. Ella empezó a querer a un hombre que tuviera estudios, doctorados, maestrías y un montón de cosas que yo no tenía. Yo tenía un técnico en el SENA, realmente era lo que tenía. Pero pues yo siento que las personas no valen por un estudio, ¿sí? No estoy desmeritando la educación, siento que es importante estudiar, capacitarse, tener una carrera, pero eso no significa que una persona tenga un valor solo porque tiene un título. Y ella me hacía sentir que le daba pena estar conmigo porque yo no tenía estudio. Y habíamos hecho un acuerdo, primero estudia usted, luego yo. Pero pues cuando me tocaba a mí, ella se fue. Entonces me hizo pensar que yo había hecho el sueño de ella un sueño mío. Y, y pues se supone que cuando uno está en pareja, esos sueños son en común. Ujú. Pero cuando ella consiguió lo que quiso, pues ya se fue. Y a mí me dejó como pensando, debí haber pensado un poco más en mí, en mis hijos, en las cosas que yo necesitaba y no lo que ella necesitaba. Porque a veces hay personas que consiguen lo que quieren y después se van. Claro, y tú tocas un tema muy cierto y básicamente una persona no la hacen los títulos, una persona no la hace el dinero, una persona no la hace lo que tenga externo, hablándolo puntualmente, sino una persona lo hace el ser persona, el ser gente, el ser una persona empática, el ser una persona que, que comprenda al otro, que apoye al otro cuando lo tenga que apoyar. Y lo que tú dices, o sea, en estos momentos no es hablar de títulos, ni de estudios, ni de profesiones, ni absolutamente nada, sino es hablar de cómo yo soy empático con el otro. Y más allá de eso, hay un tema muy importante ahí, es a muchos nos ha costado y dejamos a un lado cuando tenemos alguna relación, llámese laboral, llámese familiar, llámese sentimental, que dejamos a un lado lo que nosotros incluso queremos y nos gusta y las necesidades propias las sobreponemos por los demás. Y ahí es donde es importante tener en cuenta que no es así, que hay momentos en los que hay que ser egoístas y hay que pensar en nosotros, porque si tú no piensas en ti o si yo no pienso en mí, pues nadie más lo va a hacer. Y creo que contigo fue un claro ejemplo de pensaste más inicialmente en cumplir el deseo de ella, el sueño de ella, y simplemente quedó en eso, en un sueño de ella, en un propósito de ella, y cuando ella logró el objetivo, pues simplemente dijo, ya no me sirves para nada, y se fue. Y qué valiente que lo cuentes porque es muy pocos los hombres que se sientan y tienen el coraje de venir y contar porque o sea, estamos en una sociedad tan machista que el hombre no puede sentirse vulnerado, el hombre no puede ser vulnerable, el hombre no puede ser utilizado por una mujer porque simplemente está mal, ¿sí? Entonces, pues Cami, qué valiente que vengas y cuentes eso. Y yo digo, venga, ¿y en qué momento Camilo va a ser feliz? ¿En qué momento Camilo le va a pasar algo bueno? Porque, o posiblemente te está pasando, o posiblemente te ha pasado, pero, pero ¿cómo te sientes emocionalmente en estos momentos? 7 meses de la pérdida de tu esposa y de tu hija y de haber pasado tantas batallas. Sí, bueno, cuando los médicos me dicen que me despida de mi esposa y de mi hija, fue un momento muy impactante, porque está como el cuerpo de mi esposa y aparte hay una bolsita más pequeña que es el cuerpo de mi hija.
Y ellos me dicen, ¿quiere conocer a su hija? Y yo les digo, por favor, quiero conocer a mi hija porque durante el embarazo es como esa sensación de uno saber que se mueve el bebé en el vientre de la mamá, que uno sabe que está bien. Y conocerla para mí era muy importante, pero también doloroso porque estaba conociendo a una hija muerta y me estaba despidiendo de una esposa que ya no iba a volver a ver ni hablar con ella. La vida así muchas veces a uno lo golpea con situaciones así súper complicadas, eh, pero uno tiene que también llenarse de esa fuerza interior y de esa ayuda, pues como de uno saber que uno no se puede detener, ¿sí? Yo tengo pues dos hijos más. Mi hijo Emanuel tiene 8 añitos y mi hija Abigail tiene 10 años. Ellos son el resultado del primer hogar que yo tuve. Me casé muy joven, de 22 años, y pues teníamos un proyecto de vida con la mamá de los niños, en donde ella primero iba a terminar su universidad y cuando ella terminara, pues seguía yo. Pero en el camino sucedieron muchas cosas y finalmente cuando ella terminó su universidad, ella se fue, hizo su vida aparte y me dejó con mis hijos muy pequeños. El niño tenía 1 año y 8 meses, la niña tenía 2 años y 8 meses. Y para mí enfrentar un abandono con dos niños, después de haber apoyado a alguien, pues fue también un golpe muy, muy duro. Pero me di cuenta que yo no me podía derrotar porque tenía que sacar adelante a mis hijos como fuera. Entonces, cuando uno tiene una motivación para seguir adelante, uno no se puede echar a perder por esa situación, sino tiene que entender que las personas son pasajeras. Es un amor sin apego también. Es entender y no hacer a las personas la vida de uno como que son mi vida entera, no. Uno los ama, los cuida, los respeta, pero no son el mundo de uno. Porque cuando esa persona no está, entonces uno no puede tomar la actitud de que como ella se fue, entonces yo me echo a perder o me voy hacia el lazo de la depresión. Y esa depresión puede hacer que uno tome decisiones que uno se puede arrepentir después, como por ejemplo quitarse la vida. Y uno no puede pensar en eso cuando tiene dos hijos que dependen de uno 100%. Y cuando uno sabe que no hay que obligar a nadie que se quede con uno. Yo entendí en mi proceso de la primera separación el amor propio que yo no tenía. Yo hice de la universidad de mi primera esposa mi proyecto personal. Entonces yo tenía dos trabajos y yo hacía todo para que ella se pudiera graduar y yo me hice a un lado. Entonces yo iba a las fiestas con mis zapatos rotos, con un único vestuario que tenía y yo no pensaba en mí, yo pensaba era en ella. Pero cuando ella se fue, lo primero que hice fue pensar en mí y dije, necesito comprarme vestuarios, necesito comprar zapatos y necesito empezar a pensar en lo que yo necesito. Y eso se convirtió en un amor propio que me hizo cambiar mi forma de vivir. O sea, para ti el trabajo fue una terapia. Fue tu terapia decir, bueno, mm, tengo que sobresalir y sobrepasar este bache que la vida nuevamente me ha puesto. Y, y siento que, bueno, mirándolo desde la parte de salud mental, mm, es una excelente terapia, ¿no? Claramente porque haces reír a otros y cuando haces reír a otros posiblemente estás sanando internamente muchas cosas. Y al tomar la decisión de regalar, de sacar las cosas que no te hacían bien, pues claramente esto también te ayuda a liberar y a no tener esos recuerdos rumiantes ahí que te puedan seguir afectando emocionalmente. Pero, pero muy berraco, o sea, es muy, muy, muy complejo la situación. Ahora, tu hijo, ¿cómo vivió también todo este proceso, el duelo, la etapa de ya no verla? Porque hasta donde tengo entendido, él vivía contigo y con ella.
Pues mira que a mí los espacios de piñatas, que son eventos infantiles, yo los piloteo más tranqui, ¿sí? O sea, yo voy, me pinto la cara, salgo, hago mi show, termino y siento como que estoy muy tranqui, no me da tan duro. Más bien cuando es un baby shower o cuando es una revelación de género, un evento de una mamita que está esperando un bebé, sí es un sentimiento de mucha tristeza saber que yo también había hecho un evento para recibir a mi hija y le había celebrado a mi esposa ese momento. Entonces, sí me da muy duro, la verdad. Me da muy duro celebrar ese tipo de eventos porque recuerdo a mi esposa y a mi hija. Más cuando, digamos, hay la coincidencia que es una niña la que viene en camino, pues me acuerdo de mi hija. He sentido la necesidad en estos eventos de contarles mi historia a las personas y motivarlos a, pues, digamos, a no encerrarse en los problemas, sino más bien salir adelante a pesar de las adversidades. A veces cuando uno tiene una situación difícil, muchas veces uno se queda encerrado en el problema o como que se queja mucho, como que, ay, a mí todo me va mal, todo me sale mal. Y yo les digo a las personas en los eventos, cuando sientan que la vida les está yendo mal, acuérdense que yo me tengo que pintar la cara y hacer reír a las personas a pesar de tener un dolor en el corazón muy grande que se está sanando, pero que igual no es fácil hacer reír cuando uno está triste, cuando uno tiene un dolor. Entonces es como dejar esa tristeza un momento y salir, hacer reír a las personas, porque es el trabajo con el que yo sustento a mi familia. No lo puedo dejar de hacer porque pues es mi pasión, pero también es mi soporte económico. Claro, porque no es su mamá biológica, pero fue la persona que lo tomó muy chiquito también. Y compartieron momentos, compartieron situaciones muy, muy cariñosas y posiblemente en la etapa del niño, pues va a quedar muy marcada su mamá. Emocionalmente, ¿cómo están ustedes, Cami? Es decir, ¿han recibido el apoyo psicológico, psicosocial que de pronto la clínica o la entidad, porque claramente hoy están en demanda por ese tema, pero ustedes han recibido el soporte, el sustento emocional? Sí, él la veía como su mamá, era una figura de mamá. Cuando yo llegué el otro día al hospital, que yo llegué como a las 3 de la mañana, en la mañana cuando yo me levanté, el niño me dice, papi, mi mamá, mi hermanita, ¿dónde están? Y en ese momento yo le dije, hijo, tú sabes que Dios es el dueño de la vida. Y le dije, la mamá está en el cielo con la hermanita. Y él se puso a llorar, me abrazó, lloramos los dos ahí en el apartamento y él me decía, yo iba a ser el hermano mayor, mi mamita, y lloraba mucho por ella y por su hermana. Fue un proceso difícil, ha sido difícil para el niño entender que la mamá se le murió y él la recuerda mucho. Él la recuerda, él dice que quisiera que estuviera viva. Entonces, lidiar con el corazón del niño para mí también fue un proceso bastante complicado porque pues él ya había tenido, digamos, como el abandono de su mamá, que es algo real, y vio en mi esposa esa mamá que él no tuvo. Entonces vio en ella como esa figura materna. Pues han pasado 7 meses y yo cuando voy a recoger a mi hijo del colegio todos los días, yo me doy cuenta que él abraza mucho a su profe así como fuerte, como con ese amor de que él ve a la profesora como si fuera la mamá también. Y, y es difícil saber que se muere alguien que lo había adoptado en su corazón. Eso es tema complicado porque siento, considero, no, digamos que no conozco esa parte de las entidades de salud, pero, pero venga, es que no fue cualquier cosa. O sea, fue la pérdida de su esposa, de su hijo, y creo que lo más
humano que puede hacer la entidad de salud es poderle brindar el soporte psicológico tanto a ti como al niño, incluso a los padres de tu esposa, porque, porque no es fácil la pérdida de un familiar. Me decías detrás de cámaras, la mamá de tu esposa no está en Colombia y que también fue otro, como que otro temita ahí feo en todo este proceso, pero, pero siento que eso es un llamado a la acción a todas las entidades de salud. Y es decir, venga, si esta persona está pasando esta situación porque no fue fácil y posiblemente fue un tema de negligencia médica, pues creo que lo más sano y lo más ético que yo puedo hacer es brindarle el soporte emocional y psicológico tanto a él como al niño, pero no sé qué pasa. Emocionalmente, el hospital nunca nos apoyó con ninguna terapia psicológica, no hicieron nada por nosotros. Yo tuve un apoyo por parte de la Secretaría de Salud, una psicóloga que fue a mi casa y me acompañó en 2 sesiones. En esas sesiones ella solamente como que me preguntaba cómo estaba yo, cómo estaba el niño, y ella me sugirió, debería de ir a un gimnasio como para distraer un poco la mente. Y eso, yo estoy entrenando en un gimnasio todos los días como por un tema más de sanar, de no pensar en el tema, pero nunca tuvimos un apoyo psicológico por parte del hospital, ¿no? Y sí, sabes que sí, ahora que lo mencionas, tiene mucha lógica, ¿no? El, definitivamente la doble moral es muy jodida porque ellos lo hacen por lavarse las manos y por no pagar lo que en realidad tienen que pagar y no va más, o sea, no es un valor monetario porque no es una cifra, porque por más que te pongan toda la cantidad del dinero y el oro en estos momentos acá, pues no te va a devolver a tu hija y a tu esposa. Sí va a ser un aliciente, pues, en cuestiones de pronto económicas y de pronto bueno, rehacer tu vida, pero ¿dónde queda la parte emocional? ¿Dónde queda el ser humano y el ser profesional y ético con lo que tú estudias y con lo que ellos que son prestadores de salud, pues no lo ponen y no lo ejecutan, ¿sí? Pero si hubiese sido al contrario, sí, sí hubiese sido difícil. Cami, ¿cómo ha sido? De pronto soy reiterativo con esto que pregunto, pero cómo haces para salir al escenario cuando tienes shows? No sé qué pasa. Pues la verdad es que no lo hacen. Yo sí traté como de conciliar con el hospital, de decirles, venga, hablemos, llegamos a un acuerdo. No hay una manera de, digamos, de devolver a mi esposa con dinero, ¿sí? O sea, no es que si ellos a mí me dan una indemnización, eso cambie las cosas, no. Pero sí es una forma de apoyar a una familia, pues que a raíz de esa situación, pues uno tiene que cambiar la vida total, Total, ¿sí? se rompe todo. Se rompe todo, es una afectación psicológica, emocional. Cuando uno se acostumbra a una persona, a dormir con esa persona todos los días, a comer. Yo, de hecho, duré más de 2 meses que yo no cocinaba en mi casa. Yo no podía entrar a la cocina porque yo cocinaba para mi esposa. Entonces, el hecho de que ella se haya muerto, yo no era capaz de comer. Yo siempre comía afuera y no me conciliaba el sueño porque yo sabía que ella estaba conmigo, ya no la tenía. Entonces, los daños son muy grandes como para que ellos no hagan nada. Y para que, aparte de que no hacen nada, busquen todas las formas para no indemnizar a una familia que se dañó y lo manejen a través de la entidad medicina legal en donde dicen muerte natural. Y al decir muerte natural están diciendo pues que simplemente no hay nada que uno pueda hacer para buscar una reparación por los daños que hicieron, ¿sí? Si mi esposa se muere en mi casa y llega la policía y yo les digo a ellos muerte natural, ellos me van a decir, eso se llama homicidio culposo, porque usted tenía que llevarla a un hospital y no la llevó. Pero el hospital sí puede decir muerte natural y a ellos nadie, o sea, nadie les dice, bueno, no es muerte natural, porque ella duró más de 2 horas donde no la salvaron.
El show debe continuar, ¿no? Déjame decirte, Cami, que hace mucho en un episodio no quedaba yo como tan bloqueado en muchas cosas emocionalmente hablando, porque, porque o sea, yo digo que la salud mental, y por eso creé este canal y por eso creé este proyecto y por eso muevo mis redes sociales hablando de la importancia de la salud mental, pero, pero es que son cosas que ya se salen de las manos y ya no dependen solamente de ti, sino ya dependen de un tercero, y cuando algo depende de un tercero, pues se torna un poco más denso y tedioso. Pero, pero lo que sí puedo reconocer es que eres un man muy berraco para sobrellevar esta situación, para em, salir y contar la historia como la estás contando. Y posiblemente no solo nos la cuentas a nosotros, sino cada vez que de pronto estás en un proceso ante la entidad competente, pues venga y vuelve y cuente, y entra el tema de la revictimización. Y lo que yo menos quiero, y te lo dije desde el principio, es hacerte sentir así o que se sintiera de esta manera, sino más bien que la gente conociera que a pesar de perder tu esposa, perder tu hija, a pesar de haber sufrido una separación, a pesar de, o sea, de todo lo que te ha sucedido, el show continúa, la vida continúa, la vida tiene muchas cosas maravillosas, y sé que de pronto no las vemos porque estamos pasando situaciones complejas, pero, pero lo importante aquí es el mensaje, y es, venga, si usted emocionalmente no se siente bien, busque ayuda, ¿sí? A usted puede que no le resuene con el terapeuta que tenga en el momento, porque puede pasar, porque puede que no hagas match con tu terapeuta, porque puede que no te guste la forma en que trabaja este terapeuta, pero hay más terapeutas, hay más profesionales, hay más psicólogos que te pueden ayudar y te pueden brindar ese soporte que tú necesitas en esos momentos. Cami, Sachin Emotional te abre las puertas para ti, para tu hijo, para las personas que lo necesiten de tu núcleo cercano, que de pronto están afectados emocionalmente. Aquí pueden encontrar ese soporte. mm, Pueden encontrar esa ayuda emocionalmente que necesitan. Si claramente pues no podemos tú y yo tener proceso porque nos conocemos, porque hay un vínculo más allá, pero hay otros profesionales que te pueden ayudar. Hay otros profesionales que sé que están dispuestos a ayudar, y sé que con todo el amor y con todo el gusto lo van a hacer. Entonces, acá encuentras ese soporte, tu hijo también acá está bienvenido en el consultorio, en el estudio. Y lo mismo se lo hago llegar a las personas, si lo necesitan y si en realidad están pasando un momento jodido donde les están pasando cosas difíciles, busquen ayuda, busquen ayuda, que eso es importante. Cami, mi podcast se llama Mi Mejor Partido, y quiero hacerte la pregunta, ¿cuál ha sido tu mejor partido a pesar de la situación y el contexto en el que te has encontrado? Pues mira que yo pienso que todos tenemos que encontrar un propósito en la vida y un sentido por el cual no rendirnos. Mi esposa, unos meses antes de que se hubiera ido al cielo, un día me habló y me dijo, ¿tú vas a ser payaso toda la vida? Em, y yo le contesté a ella, yo amo tanto esto, me ha costado tanto esfuerzo. Yo soy técnico en circo, yo viví en carpa de circo, yo llevo 20 años haciendo reír a la gente. Y a uno cuando le ha costado algo tantos años, dejarlo de hacer solo por una situación difícil también sería un luto más, ¿sí? Entonces yo encontré un propósito en lo que hago y yo decidí no detenerme porque lo amo hacer. Creo que lo más importante es uno hacer lo que uno ama hacer. Em, es uno enfocarse no en lo que uno ya no tiene. Porque a veces hay gente que está como que, ay, es que yo perdí mi casa, yo perdí mi esposo, yo perdí, etcétera. Y obviamente son cosas que les duele mucho. Pero no se enfoquen en lo que perdieron, enfóquense en lo que tienen ahora. Que eso es lo que yo hago en mi vida. Me enfoco en mis hijos, me enfoco en mi trabajo,
en lo que tengo, no en lo que no tengo, porque lo que no tengo ya no lo puedo recuperar. Posiblemente la memoria de ellas dos van a estar en mi corazón toda la vida, pero yo sí sé que quiero superar esta situación porque hay cosas que vienen en el camino y no quiero quedarme en el dolor. Siempre con respeto y con amor en mi corazón la memoria de ellas, pero no quedarme ahí. Hay personas que se quedan ahí, o sea, como que no, es que me pasó esto y de ahí no sale. Pero hay que salir, hay que entender lo que uno ya no tiene y enfocarse en lo que uno tiene y avanzar hacia adelante por uno, por lo que uno quiere. O sea, yo cada vez que me pongo uno de mis trajes nuevos, sé que es el resultado de mi trabajo y digo, ay, qué chévere, que yo podría haber tomado la decisión de la depresión y haberme quedado en el dolor, pero yo decidí salir de ahí, salir. Y es el mensaje de la vida, ¿no? Hay que salir. Es decir, tu mejor partido es hacer reír a las personas. Y creo que eso es lo que hoy nos llevamos de Camilo, que de hecho cuando te planteé el proyecto de venir y hablar y contar la historia, dijiste al principio como, no, me gustaría venir Sí. con mi atuendo, pero el, el, el mensaje que me das que día como que me hace reaccionar más cuando me dices, no, porque para mí es algo que valoro mucho, que quiero, que aprecio mucho y quiero que cuando las personas me vean con el traje, o sea, no me vean triste, sino me vean feliz, porque eso es lo que quiero reflejar. Entonces, eso también cuando me dices eso, yo digo, no, este man está en otra onda, este man está em, llevando y sobrellevando su vida mediante la risa y mediante la comedia y mediante las personas que están cerca de él. Cami, ¿qué consejo le darías a las personas que nos ven, que nos escuchan, que están acá conectados con nosotros? Sí, mira que hay un libro que yo estuve leyendo que se llama Amor sin apegos de Walter Rizzo y, y ese libro hablaba acerca de que es importante amar a las personas, pero no hacer que esas personas sean la vida de uno, porque porque la gente y esas personas a veces son pasajeras, ¿sí? Uno quiere amores para toda la vida, pero cuando por cosas del destino se tienen que ir, uno debe aceptar esas cosas, ¿sí? Yo lo que les puedo aconsejar a las personas que están pasando una situación difícil, no es que se olviden de esa persona que ya no tienen porque se murió o porque se fue, sino es que recuerden las cosas buenas que vivieron con esas personas. Cuando uno solo se enfoca en recordar las cosas buenas, uno sabe que no va a recordar a esa persona con tristeza. Encuentren un propósito en su trabajo, en su profesión, en lo que ustedes aman hacer y no dejen nada para mañana. Yo tenía muchas cosas para mañana, sí, o sea, digamos como que dije, esos trajes después, esto que quiero después, pero cuando mi esposa se murió, yo me di cuenta que uno no puede dejar nada para mañana porque uno no sabe si va a haber un mañana. Entonces, ese es el consejo que les doy. Amen a sus familias, no sigan peleando con ellos. A veces se acuestan peleando y no saben si el otro día van a amanecer o no. Em, y no dejen para mañana eso que quieren hacer. Yo tenía muchas cosas pendientes y cuando pasó eso empecé a decir, no, yo voy a hacer esto. Eh, es como los hábitos que uno tiene, ¿no? Porque no siempre es como que, ah, yo empiezo la dieta mañana, mañana empiezo a hacer dieta o mañana voy al gimnasio y nunca lo hacen. Pero entonces yo todos los días me levanto, doy gracias a Dios por un día más, llevo a mi hijo a su colegio, llego a mi casa, eh, organizo lo que necesito hacer. Voy al gimnasio, entreno, lo recojo del colegio, voy, cocino para él, hago tareas con él. Entonces, de lunes a viernes estoy como en ese día a día. A veces tengo presentaciones en colegios, jardines, entonces cambio como el orden del día. Y los fines de semana estoy trabajando con mis eventos. Pues yo hago piñatas, baby shower, animación para empresas.
pues ahí me pueden seguir también en redes sociales, Alegría Show en Instagram, Alegría Show en Facebook y en TikTok. Y cuando yo estoy como en el hacer cada día, uno empieza a entender que la vida es un propósito y que uno no se puede detener porque detenerse sería muy triste, porque uno puede perder lo que tantos años le ha costado. Entonces, mi consejo es, em, enfócate en las cosas importantes y ayúdate en tu proceso de superar. El trabajo de los psicólogos es muy importante y muy necesario, pero no podemos dejar todo en manos de ellos porque uno también se tiene que ayudar. Entonces uno recibe su terapia, pero uno también empieza a hacer, porque si uno no hace, entonces esos apoyos psicológicos se pierden, porque pues uno solamente deja todo en manos de ellos, sino es uno también poner de su parte y empezar a disfrutar más la vida, la verdad. Pues sí, Cami, a veces la gente cree que el asistir a terapia es que uno les va a dar la solución. Y no, básicamente uno da herramientas, uno da estrategias, uno le ayuda a ver la vida de otra manera. Pero es un tema también autónomo donde la persona, si no hace, pues es muy difícil que vea los avances. Cami, muchísimas gracias por este episodio, por compartirnos esa historia, porque sé que no es algo fácil, pero bueno, sé que a muchas personas de pronto les puede gustar. Em, Vamos a dejar aquí las redes sociales de Cami para que lo sigan, para que vayan, lo apoyen en su arte. Es un payaso muy bueno, es un man que cuando se pone la camiseta y se pone el traje, en realidad hace cosas muy chéveres, muy maravillosas. Entonces, vayan a seguirlo. Si ustedes son seguidores míos, vayan a seguirlo a él. Estén compartiendo el contenido que él hace, porque en realidad lo hace con mucho amor. Y nada, el show debe continuar. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos vieron, a todas las personas que estuvieron conectadas hasta el final. Mm, por aquí vamos a también a dejar como unas fotos a lo largo del video donde van a poder ver cómo se ve él con su traje, con su maquillaje y, y para que sepan y que esto sea un pro de decir, la vida continúa, las cosas pasan, la vida pasa, pero lo que quedan son los momentos y los recuerdos. Cami, muchas gracias y nos veremos en un próximo episodio. Chao, chao.